Adolf Eichmann no fue un jerarca nazi ni fue nunca reconocido entre los importantes personajes de este terrible movimiento. Su nombre empezó a trascender hasta los juicios de Nuremberg, cuando Rudolf Hess, comandante de Auschwitz, lo identificó como el burócrata de las SS y el responsable del exterminio de los judíos de la Europa ocupada. Eichmann, consciente de su pasado comprometedor, se había dedicado los últimos meses de la guerra a destruir sus registros y fotografías. Poco después de la rendición alemana, cuando fue arrestado por una patrulla del ejército norteamericano, adoptó una identidad falsa. En 1946 logró evadirse del campo de prisioneros donde estaba internado y, como oficialmente se encontraba en paradero desconocido, se libró también de los juicios que condenaron a los criminales de las SS. El inicio de la Guerra Fría haría que la búsqueda de Eichmann pasara a segundo plano. Esto, claro, para los aliados, porque para los judíos de Palestina, conocedores de la participación de Eichmann en el Holocausto ya antes del final de la guerra, esto no había terminado. El ejército clandestino judío, el Haganah, envió una unidad de inteligencia a Austria para localizarle. Esto porque su familia residía en Linz, pero al parecer sus parientes no habían recibido noticias suyas. Eichmann había desaparecido sin dejar rastro. No se fue muy lejos, se escondió en el norte de Alemania hasta que en 1950 pudo contactar por fin con Odessa, la red clandestina de veteranos de las SS que ayudaba a los prófugos nazis a salir de Europa. Para su huida, Eichmann utilizaría la denominada Ruta de las Ratas, que lo llevó en un principio a Roma. Al llegar a la capital italiana, se refugió en la Asociación de San Rafael, una organización del Vaticano que proporcionaba documentos falsos a los desplazados europeos, entre ellos los criminales de guerra nazis. Un padre franciscano, Anton Weber, le consiguió un pasaporte expedido por la Cruz Roja y un visado argentino. Poco después, Eichmann embarcaba en Génova rumbo a Buenos Aires con una nueva identidad, Ricardo Clement, técnico apátrida nacido en la ciudad italiana de Bolzano. Desde ahí escribió a su esposa en Alemania, haciéndose pasar por un primo suyo. Verónica Eichmann reconoció la letra de su marido. En 1952 se mudaba con sus 3 hijos a Argentina para vivir con el que para los pequeños era el tío Ricardo Clement. La farsa se completaría con la boda de los Clement en Tucumán y el nacimiento de un 4º hijo. Eichmann, o Clement, había conseguido un trabajo fijo en la Mercedes-Benz, en donde llegaría a jefe de departamento. En esos años, Eichmann relajó su discreción y también sus hijos, quienes terminarían delatándole involuntariamente. Tras la Segunda Guerra Mundial, habían llegado a Argentina cientos de nazis, quienes pudieron llevar una vida tranquila en el país al calor de la complicidad del presidente Perón, admirador declarado del fascismo. Pero en la colonia alemana de Buenos Aires, los criminales de guerra vivían al lado de sus víctimas. Durante los años 30, miles de refugiados judíos procedentes del viejo continente se habían exiliado en el que ahora era un santuario nazi. Uno de ellos, Lothar Hermann, un jubilado ciego que estuvo internado en el campo de concentración de Dachau, se instaló con su familia en el barrio de Olivos. Su hija Silvia conoció a un joven llamado Nicolás Eichmann, quien vivía con su madre, sus hermanos y un tío en el mismo vecindario. En una visita de los Hermann, Nicolás, que no pensó que pudieran ser judíos, habló abiertamente sobre el papel en las SS de su padre desaparecido, lamentándose incluso que los nazis no hubieran exterminado a todos los judíos. Lothar Hermann, a quien el apellido de Nicolás le resultaba familiar, ató cabos y escribió al fiscal del estado alemán de Hesse, Fritz Bauer, también judío y conocido por su defensa de las víctimas del régimen nazi.
La carta llegó en octubre de 1957. Parecía una pista fiable. Eichmann podía estar viviendo en Argentina. Desde su fundación en 1948, el Estado judío se había marcado la persecución de los criminales de guerra nazis como una de sus prioridades. Cuando 3 años después Isser Harel fue nombrado director del Mossad, el nuevo servicio de espionaje israelí, se dispuso a reunir todo el material disponible sobre los fugitivos nazis. 2 nombres encabezaban la lista: Adolf Eichmann y el sádico médico de Auschwitz, Josef Mengele. Los espías del Mossad viajaron por todo el mundo siguiendo algunas pistas, desde África y Europa hasta Sudamérica, sin éxito. La información enviada al Mossad sobre Ricardo Klement fueron tomadas con cautela. Se envió a un agente para investigar y, a pesar de la insistencia de Lothar Hermann sobre la identidad de Eichmann, al agente enviado no le pareció que este hombre encajara con la descripción de Eichmann y descartó la pista sin más. Pasarían 2 años más para que el fiscal Bauer recibiera una nueva información sobre Eichmann. Esta vez llegó desde Italia y traía el mismo nombre, Ricardo Klement. Sin dudarlo un momento, envió la información al Mossad, pero todavía pasarían 2 meses sin que Harel tomara ninguna decisión. Finalmente, en febrero de 1960, un agente del Mossad viajaba a Buenos Aires con pasaporte diplomático para comprobar de una vez por todas la pista argentina. Se entrevistaron a algunas personas que estaban cerca de la casa o que se sabía que tenían relación con la familia. Así supieron que en la dirección que tenían había vivido una familia alemana que se había mudado de ahí hacía un mes. También se enteraron de que el 4 de marzo era el cumpleaños de Nicolás. Así, el agente enviado compró un regalo y mandó a un ayudante a la casa de Chacabuco para preguntar por Nicolás Klement. Unos pintores que se encontraban trabajando en la casa revelaron que un hijo de los Klement seguía trabajando en un garage cercano. Se trataba de Dieter, hermano de Nicolás, quien no solo facilitó al ayudante la dirección, sino que señaló que el apellido no era Klement, sino Eichmann. La familia se había mudado al número 18 de la calle Garibaldi en San Fernando, una comunidad obrera de casas precarias en las afueras de Buenos Aires. El agente enviado por el Mossad, apellidado Aaroni, vigiló el domicilio y pudo ver a un hombre que, aún envejecido, se ajustaba a la descripción general de Eichmann. Se envió un mensaje urgente a la Mossad, quienes pidieron fotografías recientes para estar seguros de la identidad del hombre. El 3 de abril, un ayudante de Aaroni se acercó al alemán con un maletín que escondía una cámara en la cerradura. Mientras preguntaba a Eichmann si había una casa en venta en la zona, el ayudante sacó las primeras imágenes nítidas del ex-nazi en 15 años. Eichmann había sido localizado. Solamente había una cuestión que inquietaba a David Ben-Gurion, primer ministro de Israel. ¿Era posible juzgar legalmente a Eichmann si se le llevaba al país por la fuerza? Claro que se pudo haber solicitado la extradición por la vía legal, pero no quisieron hacerlo así, ya que Alemania acababa de recibir un rotundo no a su solicitud de captura de Mengele. Lo mismo había ocurrido en los años 50 con Francia y otros países europeos. El gobierno argentino protegía a nazis sin ningún pudor. Así, el director de la Mossad, Isser Harel, habló con Chaim Cohen, el fiscal general, y le reveló el plan que incluía el secuestro de Adolf Eichmann y la forma en la que lo sacarían de Argentina. Cohen avaló la operación diciendo: la naturaleza sin precedentes del crimen hace que el procedimiento legal internacional sea prácticamente imposible. Así, Ben-Gurion ordenó a Harel que preparara el secuestro.